Estudio panorámico de la Biblia, libro de Efesios. Nombre del libro, en castellano, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. El autor es Pablo, Efesios 1:1, Efesios 3:1. El contenido es paulino, y la iglesia primitiva nunca puso en duda su autoría. No hay razón para cuestionar que Pablo es el autor. Fue escrita durante una de sus estadías en prisión, tal vez en su encarcelamiento en Roma, al principio de los años 60 después de Cristo. Visitó Éfeso en su segundo viaje, predicó en la sinagoga 3 meses, fue echado, se mudó a la escuela de Tirano, donde enseñó y nació la iglesia. Hechos 19, 8-10. Pasó buen tiempo allá durante su tercer viaje. En total estuvo en Éfeso casi 3 años. Hechos 20:31. Éfeso era una ciudad romana llena de riqueza e idolatría, famosa por su culto a la diosa Diana Artemisa, que era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Su estatua había sido tallada en un meteorito que cayó del cielo. Su culto incluía ritos de fertilidad y prostitución. El culto a Diana causó problemas a la iglesia recién establecida. Pablo enseñó y llevó a cabo muchos milagros a través del Espíritu Santo. Como resultado, muchos llegaron a Cristo, tanto que el negocio de artesanía comenzó a declinar. Los nuevos creyentes quemaron sus libros de brujería, se deshicieron de sus ídolos y no los compraron más. Esto causó una revuelta que fue sofocada por las autoridades. Pablo dejó Éfeso. Esta carta fue circular, destinada a las iglesias en la región, Éfeso, Mileto, Laodicea, Esmirna, etc. Encontramos aquí la teología de Pablo perfectamente detallada y resumida. Lo que necesitamos saber acerca de Dios, de su amor por nosotros y de cómo debiéramos responder a su amor de manera práctica está explicado aquí. La doctrina es simple y está detallada claramente en los primeros 3 capítulos. Debido a la perfecta combinación de teología y aplicación práctica, la carta a Éfeso sirve como un formato perfecto para el discipulado de los creyentes. La primera mitad del libro nos habla de la maravillosa obra de salvación de Dios a través de Jesús. No hay una sola cosa más que podamos hacer para ganar la salvación. Dios ya lo ha hecho todo. La segunda mitad nos habla de cómo debemos de conducirnos como creyentes. Nuestra salvación es un regalo de Dios, no hicimos nada para lograrlo, pero una vez salvos debemos dar fruto como respuesta a nuestra salvación. Como el mismo Pablo lo describe, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, Efesios 4:1. Mientras andamos como es digno de la vocación con la que fuimos llamados, debemos dar gloria a Dios por todo lo que hizo a nuestro favor. Divisiones de Efesios, 2 divisiones. Capítulos 1-3, doctrina, lo que Dios hizo en Cristo. Capítulos 4-6, aplicación, lo que somos en Cristo. Capítulo 1-3, doctrina, lo que Dios hizo en Cristo. Efesios 1:1-2, introducción. Pablo se presenta como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo da como un hecho, él no se hizo apóstol. Jesús lo escogió, del mismo modo Jesús nos escogió a cada uno en donde nos encontrábamos. Efesios 1:13-14. Pablo describe la bondad de Dios respecto a nuestra salvación. Para él no hay duda que la obra es de Dios y escribe sobre la obra de Dios y no sobre la voluntad del hombre. Dios quiso que fuéramos salvos, nos dio toda bendición espiritual en Cristo. Tenemos redención en la sangre de Jesús, una herencia en Cristo y la garantía del Espíritu Santo. La obra de Dios es asombrosa. Efesios 1:15-23. Pablo ora por sabiduría, por la esperanza de su vocación y por las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Queda sin palabras al describir las maravillas de Jesús y la gloria que le fue dada por Dios. ¿Nos damos cuenta de lo que nos espera más allá de esta vida? Esta vida es pasajera. Tenemos una eternidad en la que tendremos una relación más cercana con el Creador del universo. Efesios 2:1-10. ¿Cuál era nuestra condición? A ustedes se les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia.
Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo, seguimos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Efesios 2, 1 al 3. Sin saberlo, vivíamos esclavos de nuestros pecados, deseos y del Dios de este mundo. Pero todo esto quedó en el pasado. Dios intervino y nos dio vida. La vida que tenemos ahora apunta a la eternidad. Espera a que experimentes las abundantes riquezas de su gracia. Efesios 2:7. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no nació de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se vanaglorie. Efesios 2:8 y 9. La vida nos ha llegado únicamente por la gracia de Dios. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Efesios 2:10. La verdad contenida aquí nos mantiene en el Evangelio bíblico. Dios preparó nuestras buenas obras, es por gracia. Efesios 2:11 al 22. Tenemos una nueva identidad en Cristo. Ahora los gentiles no estamos lejos de las promesas de Dios. Había enemistad entre judíos y gentiles, mas Jesús se convirtió en nuestra paz y nos reconcilió a todos con Dios. Solo hay una salvación, la de Jesús. Los judíos no se salvan de una manera y nosotros de otra. La única manera de salvarnos es a través de la fe en Jesús y nada más. No hay ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios. Si estamos en Cristo somos cristianos y punto. Hay una iglesia y una familia de fe, los que creemos en Cristo Jesús. Efesios 3, 1 al 13. Pablo dice que Dios le ha dado una revelación y la llama misterio. Pablo, rechazado por los judíos, va a los gentiles. Anunció que los gentiles y judíos creyentes somos un cuerpo en Cristo. Efesios 3, 14 al 21. Al escribir esto, Pablo alaba al Señor y ora para que la iglesia tenga la fortaleza de Cristo y pueda entender este misterio. Esta debiera ser la oración de cada pastor por su iglesia. Pablo quiere que nos aferremos al inmesurable amor de Dios, un amor que lo llena todo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19. ¿Por qué vivir como mendigos cuando Dios nos ha dado su plenitud? Una vida vacía, decepcionante y peligrosa. Si el Espíritu de Dios te ha llenado, obedécele. Los últimos versículos declaran una gran bendición. Dios obra en nosotros. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea dada la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Nuestra posición espiritual en Cristo hace posible nuestro andar victorioso sobre la tierra y nos da esperanza en lo eterno. Capítulos 4 al 6. Aplicación. Lo que somos en Cristo. Efesios 4, 1 al 16. Yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido, y que sean humildes, mansos, tolerantes y pacientes unos con otros en amor. Efesios 4, 1 y 2. A la luz del amor y bendiciones que tenemos en Dios, debemos andar como es digno de Dios, como una persona que ha sido completamente transformada, que ha sido llevada de la muerte a la vida. Hay un solo cuerpo de Cristo y una misma salvación. El testimonio de Dios respecto a nosotros es idéntico. Nos ha sellado con el mismo Espíritu Santo, dado la misma esperanza. Tenemos el mismo Jesús y hemos sido bautizados en un mismo cuerpo. No todos tenemos los mismos roles en la iglesia. Dios dio dones al cuerpo de Cristo, algunos se enumeran aquí, pero sea cual sea el don, fue dado para edificar a la iglesia en la obra del ministerio. Dios dotó a la iglesia en una variedad de dones para perfeccionarla. Todos son importantes y si se usan en armonía nos ayudarán a alcanzar la unidad. Efesios 4, 17 al 24. Ahora somos nuevas criaturas y debemos de andar como tales. Antes caminábamos vestidos del viejo hombre, ahora debemos de hacerlo del nuevo. ¿Qué ropa estás usando? Lo que hay en el exterior refleja tu interior. Cristo en ti es quien hace la diferencia. Efesios 4, 25 al 32. ¿Sabes que puedes entristecer al Espíritu Santo? Esto sucede cuando dices que eres cristiano y actúas como pagano. Pablo da ejemplos: mentira, ira, enojo, robo y groserías.
Todas estas cosas son las que los gentiles hacen. La iglesia se supone que es diferente. No pronuncia ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyen a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Efesios 4:29. Efesios 5:1 y 2. Pablo les dice que deben caminar en amor, tal como Jesús nos amó y se entregó por nosotros. Efesios 5:3 al 7. Pablo enumera comportamientos indignos de un creyente. Están actuando como si no hubieran conocido a Jesús. Estos comportamientos los definen. Efesios 5:8 al 14. Somos hijos de luz y andamos en su luz. Su fruto es bondad, justicia y verdad. La luz no entra en componendas con las tinieblas, sino que la expone. Efesios 5:15 al 20. La palabra diligencia significa andar con inteligencia y no en ignorancia. Cuán necio es andar a tropezones por la vida y no conocer la voluntad del Señor. El secreto de una vida satisfactoria es ser llenos del Espíritu y ser guiados por su palabra. Hemos de ser continuamente llenos del Espíritu porque necesitamos constantemente el poder de su Espíritu Santo. Efesios 5:21 al 33. ¿Cómo debe ser el matrimonio? Debe de ser de dos personas que se sirven mutuamente y apuntan a la unión definitiva entre Jesús y su iglesia. El marido sirve a su esposa en total sacrificio y ella se somete a él. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros y es el modelo para todo esposo hacia su esposa. Dios une a dos personas y ellas son completamente dependientes de Dios conforme viven la vida juntos. Cuando ambos cónyuges están sometidos al Señor Jesús, siempre hay esperanza para el matrimonio. Cuando no lo están, es mucho más difícil. Efesios 6:1 al 4. Las relaciones entre padres e hijos también debiera ser a través de perfecta sumisión al Espíritu Santo. Los hijos, siguiendo el ejemplo de Cristo, honrarán a sus padres, y los padres, siguiendo el ejemplo de Dios, no los provocarán a sus hijos a la ira. Con Jesús la familia es siempre mejor. Efesios 6:5 al 9. ¿Cómo los trabajadores deben servir a sus superiores? Deben hacerlo sabiendo que al final el Señor es su empleador y deben recordar que ellos mismos rendirán cuenta a un Dios en el cielo que no puede ser sobornado ni engañado. La vida en el Espíritu no está libre de incidentes. Tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Jesús dijo que el diablo no viene sino para robar, matar y destruir. Juan 10:10. Y Pablo lo sabía. Existen fuerzas espirituales dispuestas en contra del creyente. Sin embargo, no debemos tener miedo. Dios nos ha equipado para estar firmes en contra del enemigo y se nos ha llamado a resistirlo. Pablo pasa a describir una armadura y no es esta lo importante, sino lo que significa para nosotros. La verdad es esencial, tal como el cinturón mantenía la armadura junta. La justicia nos protege del enemigo. Todo lo que Pablo enumera es defensivo, con excepción del Evangelio, que es la espada, las buenas noticias de Jesús. Es la palabra la que usamos en contra del enemigo. No esperes a que el diablo te ataque con la tentación. Toma la palabra de Dios en la batalla de todos los días. Efesios 6:18 al 20. La oración es parte de nuestra armadura. Pablo pidió oración para seguir predicando con denuedo la palabra. Pablo ya había pagado un precio alto, sin embargo quería fuerzas para continuar. Es un gran ejemplo para nosotros. Efesios 6:21 al 24. Tíquico fue la persona que llevó la carta de Roma a Asia. Pablo también quería escuchar de ellos, por lo tanto Tíquico fue enviado como su emisario. Pablo le da un breve cierre a la carta y ora para que la paz, el amor y la gracia de Dios sean con ellos. ¿Cómo es tu vida cristiana? Dios hizo cosas increíbles por nosotros y la salvación que hemos experimentado en Jesús va más allá de nuestra imaginación. Ahora tenemos que responder y caminar de manera digna a la vocación con la que hemos sido llamados. Dios no nos dejó solos y nos ha dado al Espíritu Santo que está disponible para todos quienes lo necesiten. Así que pide y sé lleno del Espíritu Santo. Anímate a caminar con Jesús y para Él. No te abatas ni te des por vencido cuando falles. Entiende que se le llama guerra espiritual por una razón y la batalla es larga y dura. Así que mantente firme y sé renovado por el Espíritu Santo. Camina hoy mejor de lo que caminaste en el pasado. Confía totalmente en la gracia y el poder de Dios disponible para nosotros en Cristo Jesús. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador.
Amén.